Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Yo me dije a mí mismo, cuando nosotros hablamos de darle la gloria al Señor, ¿qué significa la gloria de Dios? Entonces vamos a empezar el mensaje de hoy en 2 de Crónicas 26. Vamos a leer varios versículos. Vamos a escuchar la historia de un rey, el rey Usías. Dice 2 de Crónicas: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron como rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él prosperó. Tenemos la historia de un rey que a los 16 años, parecida a la edad de estos muchachos que están aquí, fue puesto como rey de una nación. Y dice que él gobernó 52 años. Y en el versículo 5 dice, cuando buscó al Señor, cuando buscó hacer lo que el Señor quería para él, prosperó. Pero la historia sigue. Versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabní, el muro de Absod, y edificó ciudades en Absod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así era Cefala como las vegas y las viñas labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. No solo este rey tenía ejército, también tenía agricultura, que significaba cosas muy buenas para su reinado, ¿no? Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Y aquí viene de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Él hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y dice después, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, así el rey Usías fue leproso hasta el día de la muerte, y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Quisiera prestar atención al versículo 16. Porque aquí hay un contraste, desde el versículo 5 hasta el versículo 16. ¿Qué pasa? En el versículo 5, el rey buscaba los caminos del Señor, el temor de Jehová gobernaba sus decisiones. ¿Y qué hizo el Señor? Lo prosperó. El 16 dice, pero cuando ya era fuerte, cuando era poderoso. No dice exactamente cuál fue la causa, nada más eso nos dice en el verso 16. Yo puedo pensar que tanto poder empezó a causar erosión en su carácter,
Tal vez empezó a causar que iba a la deriva. Tal vez empezó a causar que la gloria no se la dio al Señor, sino a Él mismo. Oremos para encomendar este tiempo al Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por permitirme estar aquí, Dios. Y te pido que tú seas hablando por medio de mí, Señor. Te pido que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La gloria de Dios es algo que yo busqué y tal vez es algo imposible realmente de definir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un objeto como una pelota de básquetbol o de fútbol, podemos definir exactamente lo que es el objeto y para qué sirve el objeto. Pero si yo les pregunto, denme la definición de amor, tal vez tendríamos un poquito más de dificultad, porque el amor tiene varias características, varias facetas, y una definición exacta puede ser un poco más difícil de llegar. La gloria de Dios es algo similar. Yo busqué y realmente tengo lo que yo pienso es una buena definición, pero es algo que es muy difícil de entender, pero vamos a intentarlo. Un buen comienzo puede ser en Éxodo 40, versículo 34 y 35. Y creo que va a aparecer en la pantalla también. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y aquí dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Estamos en Éxodo 40, 34 y 35. El tabernáculo es el lugar que el Señor le dijo a Moisés que construyera para el pueblo de Israel pudiera alabar el nombre de Dios cuando estaban en el desierto. Y aquí dice, la gloria de Dios llenó ese lugar. Algo interesante es que la palabra usada en hebreo es kabod. Y esta palabra se usa para describir la gloria de Dios y significa pesado. Entonces está hablando del peso de la santidad de Dios. Yo muchas veces he dicho la palabra que sea para la gloria de Dios, pero ¿realmente entendemos el peso que significa la santidad, la gloria de Dios? Kabod. No es light. It's not something you just take lightly. It's something that's heavy. Right? Es algo pesado, es algo que no lo tomamos a la ligera. John Ostwald dijo, él es una persona que estudia la palabra de Dios, él da clases en un seminario. Dice, Dios desea habitar con los hombres, que su realidad y su esplendor o la gloria se dé a conocer. Dios quiere habitar con nosotros para que su gloria se dé a conocer. Pero esto solo es posible cuando tomamos en cuenta, y aquí viene, las maravillosas cualidades de la santidad de Dios. Esto solo puede pasar cuando nosotros tomamos en cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, cuando yo digo la gloria de Dios, estoy pensando en las maravillas, en la santidad, en el peso de todo lo que Dios es. Cuando yo escuché esta verdad, yo me maravillé porque es impresionante, increíble que el Señor, Dios, siendo tan maravilloso, quiera tener una relación conmigo y quiera que yo refleje su gloria para que todos los que puedan ver le conozcan. ¿No es maravillosa esa verdad? Yo cuando leí eso quedé, wow, ¿cómo aprendo más de la gloria de Dios? Como cristianos tenemos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. No debemos de tomar nuestra responsabilidad de dar a conocer la gloria de Dios a la ligera. Dios quiere dar a conocer lo que Él es a todos los demás por medio de mí y de usted. Vamos a intentar definir lo imposible. Para poder hacerlo, yo no lo leí todo, pero leí varias partes de un libro que A.W. Tozer escribió. Se titula Los atributos de Dios. Y en este libro, él nombra 19 atributos. Cada uno de estos atributos nosotros podríamos pasar
años probablemente estudiándolos y conociendo más a nuestro Dios. Pero por ahora solo los voy a mencionar y voy a mencionar un poquito de cada uno. El primero, y no es en un orden particular, es la sabiduría de Dios. Es perfecta, es pura, es llena de amor y es buena. La segunda es la infinitud de Dios, que significa que nuestro Dios no tiene límites. Tercero, la eternidad, que significa que Él es para siempre, por siempre y no tiene final. Cuarto, la soberanía, que significa que el Rey, Dios, Él reina sobre toda su creación. Lo que Él hizo, Él reina sobre toda su creación. 5, trascendencia. Eso significa que Él es exaltado más allá de cualquier pensamiento humano. 6, santidad. Él es aparte, Él es único, Él es incomprensible y Él es puro. Trinidad, Dios, 3 en 1, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Omnipresencia está en todo lugar, omniscencia lo sabe todo, omnipotencia es todopoderoso, fidelidad, fiel a cada una de sus promesas que se encuentran acá. Existencia propia, no tiene origen, Él es el gran yo soy. Autosuficiencia, toda vida es en Dios, Él no necesita nada, Él es quien es en sí mismo. Justicia, razón que proviene desde su ser y su infinita sabiduría. Inmutabilidad, Él es el mismo hoy, mañana y por siempre. Misericordia, una infinita e incansable energía dentro de la naturaleza de Dios que lo dispone a ser activamente compasivo. Gracia, la bondad de Dios dirigida a la deuda humana, el pecado. Bondad es benigno, cordial, benevolente, lleno de buena voluntad hacia usted y hacia mí. Amor, su amor lo dispone a desear siempre nuestro bienestar. Entonces, la definición que podríamos decir, la gloria de Dios, John Piper escribió esto, es la belleza y la grandeza infinita de las diversas perfecciones o características de Dios. La belleza que proviene del carácter o los atributos de Dios. La gloria de Dios es todas esas cosas que yo mencioné, todas esas bellezas, todas esas infinitas perfecciones de nuestro Dios. Vamos a hacer un break aquí. Este Dios, el cual yo acabo de hablar, este es nuestro Dios, este es mi Dios, el único, verdadero, soberano Dios. Este es el Dios que servimos, este es el Dios que adoramos, este es el Dios que merece toda la gloria. Amén. Entonces, cuando yo digo la gloria del Señor, yo estoy hablando de ese Señor que es el único, soberano, poderoso, al cual yo sirvo y el cual quiere tener una relación con ti y conmigo. ¿Se pueden imaginar la magnitud de lo que es la gloria de Dios? ¿Se pueden imaginar que si le aceptas de corazón, Dios viene a morar en ti por medio del Espíritu Santo y tú ahora te conviertes en una vasija o un vaso que refleja no tu luz, pero sino la luz de Dios, para que todos los que estén alrededor tuyo y mío puedan verle a Él, puedan ver esas características dentro de lo que yo estoy haciendo, porque yo lo estoy reflejando. Salmos 19, 1, 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dios, tanta es su gloria que Él también habla a todas naciones por medio de la naturaleza. Impresionante, ¿no? Cuando nosotros vemos el firmamento, cuando vemos las montañas, como las cuales yo vi en North Carolina cuando fui de luna de miel, impresionante, quedé sin aliento. Eso habla de lo que acabamos de hablar, esos todos 19 atributos, de eso es lo que refleja, esa gloria. This glory, this beauty
reflects God's glory. It shouts God's glory so that everybody can know Him. La creación no solo anuncia su gloria, su poder y su perfecta misericordia para todas las naciones por medio de su creación. Pero más aún, Dios nos creó a nosotros para que Él se gloríe por medio de nosotros. Mira lo que dice Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, Dios, los he creado, los formé y los hice como cristianos. Nuestras vidas deben reflejar el carácter de Dios. Todos los llamados de mi nombre fueron creados para mi gloria. Significa, tú y yo, cristianos, nuestras vidas deben reflejar el carácter de Dios, que significa en el centro de nuestras vidas, en todas las decisiones que nosotros tomemos, en todas las cosas que nosotros hagamos, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Porque fuimos creados con el propósito que Él se gloríe y que nosotros demos a conocer con nuestras acciones, con nuestras vidas, su gloria. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestras vidas. Y este es 2 Corintios 4, del 6 al 7, me encanta. Dice, es la conexión que andaba buscando, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí viene, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me encanta este pasaje porque creo que en este pasaje puedo conectar todo lo que estamos hablando de la gloria de Dios y lo que nosotros debemos de hacer ahora que sabemos de la gloria de Dios. Dice, este Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese luz, este es el Dios que debe resplandecer en nuestros corazones. ¿Y para qué? ¿Para qué debe resplandecer? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Resplandece para que otros vean la gloria del Señor en nosotros. Y dice, somos vasijas, somos vasos de barro para la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Hay un ejemplo que a mí me gusta, el sol, la luna refleja el sol, ¿no? La luna el sol es una estrella y la luna lo que hace es que la luz la refleja. Entonces nosotros podemos aplicar eso como Dios es el sol y nosotros somos lunas que reflejamos esa luz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a veces queremos ser nuestras propias estrellas, nuestra propia luz, que nuestro propio poder, que nuestra propia excelencia, que nuestro propio degree, que nuestro propio dinero, que nuestro propio lo que sea exaltado y no la gloria de Dios. El rey Usías, ¿recuerdan el ejemplo? El rey Usías, donde empezamos. ¿Qué pasó con su vida? Se convirtió en su propia estrella. Eso es lo que pasó. Llegó a tener tanto poder y logró hacer tantas cosas, no solo en guerra, en agricultura, llegó a tener soldados para que defendieran su reinado, llegó a hacer todo lo que podía hacer y su corazón se orgulleció, se enalteció, dice la Biblia. Tanto que quiso entrar al templo y hacer un sacrificio él mismo y el Señor lo castigó y le dio lepra y murió. Y en el versículo dice que él murió, lo enterraron y su hijo siguió. ¿Qué pasa cuando nosotros, en nuestras vidas,
buscamos simple y sencillamente ese poder para ser nuestras propias estrellas, para salir adelante, para tener un montón de dinero, para lo que sea. Y nos olvidamos de nuestro propósito: ser vasijas, reflejar la luz de Dios, reflejar que la luna refleje al sol, siempre. Que la gloria sea de Él, no nuestra. Que recordemos que lo que tenemos y lo que Dios nos permite tener es porque Él nos los permite tener en el primer lugar. ¿Recuerdan los 19 atributos? Él lo sabe todo. Él lo entiende todo. Él está en todos lados. Él permite las cosas porque Él quiere. Es el principio y el fin. La gloria de Dios puede resplandecer por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros caracteres. Nuestro carácter es lo que nos hace nosotros. Nuestro carácter es el que determina cuando no hay nadie viendo lo que escogemos hacer. Nuestro carácter es lo que nos hace lo que otras personas ven de nosotros. La gloria de Dios puede resplandecer por medio de nuestras acciones. Antes de concluir, quisiera dar 2 ejemplos y el primero está en forma de un video. Hola hermanos, mi nombre es Lisbeth y nací en México. Cuando tenía 4 años, mi familia y yo nos mudamos a California para comenzar una nueva vida. Mis padres trabajaban y no pasé mucho tiempo con ellos. Pasé mucho tiempo con niñeras o solita. Nunca fuimos a la iglesia y no pensé mucho en la religión o en Dios. Cuando tenía alrededor de 11 años era muy independiente y salía mucho con niños de mi barrio. Tomamos malas decisiones, nos salíamos de la escuela, decíamos mentiras sobre dónde íbamos, dañábamos las pertenencias de otras personas y robábamos. Constantemente nos decían que nadie nos quería porque éramos malas personas. Siempre estaba enojada y se notaba por cómo trataba a otras personas. No importaban mis acciones y siempre hacía lo que me decían que no hiciera. En la escuela de secundaria comencé a salir con personas que trataban de pelear con los demás y también estaban enojadas. Aunque no hablaba mucho con mis padres, siempre se preocupaban por mí y fueron buenas personas con los demás. Nunca pensé mucho sobre la religión, pero decidí que no creía en un Dios. Era una atea porque estaba tan convencida que no había un Dios y que todos fuimos creados a través de la teoría de Big Bang. Escuché música de blasfemia y estaba convencida que mi vida no tenía valor. Constantemente pensaba en terminar mi vida, pero tenía miedo de lo que podría causar a mis padres. Me rodeé de amigos que sentían lo mismo y incluso se intentaron asociarse. Tuve una amiga que se intentó asociar porque algunas chicas la amenazaron y constantemente la intimidaron, que fue lo que yo hacía a los demás. Cuando la vi en el hospital, me di cuenta que no le quería hacer eso a otras personas. El mayor cambio en mi vida fue cuando nos mudamos a Georgia cuando tenía 15 años. No quería irme porque pensé que mis amigos eran los únicos que me entendían. Cuando llegamos aquí, empezamos a ir a la iglesia, donde odiaba ir porque pensaba que todo lo que decían eran mentiras y porque no creía en Dios. Pensé de esta manera bastante y durante 2 años fui a la iglesia y todavía decidí ser atea, pero me gustaba ir porque pensaba que era interesante. Sin saber que Dios ya estaba trabajando en mí, mi actitud empezó a cambiar y ya no actuaba tan enojada. Los amigos de California me decían que había algo diferente en mí. Estaba luchando por aceptar a Cristo porque dudaba su existencia. En noviembre conocí a Rubén, Guadalupe, Tony y Abril
y realmente me gustaron y ellos fueron una gran parte de mi vida porque sabían que no creía en Dios, pero aún así me demostraron amor y siempre me decían que Dios me amaba sin importar lo que había hecho en el pasado. En el 2016 estaba en la casa de Tony y él tuvo una reacción alérgica al camarón. Rubén lo llevó al hospital porque estaba empeorando. Fue el sentimiento más aterrado que he tenido, porque tenía miedo de perder a mi mejor amigo. Llamé a mi papá porque estaba muy asustada y me dijo que orara y Dios escucharía mi oración. Oré y luego fui al cuarto con Tony y Rubén y me dijeron que iba a estar bien. Rubén me recordó que Dios pone pruebas en nuestras vidas y lo importante que es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En la habitación del hospital fue donde acepté a Cristo y sentí que ya no tenía que tener miedo. Desde que acepté a Cristo, ahora sé que mi vida tiene valor y que soy amada por Dios. Ahora me doy cuenta de lo malo que es el pecado en mi vida, porque tengo el Espíritu Santo diciéndome que tome las decisiones correctas y a veces sigo eligiendo el mal. Pero el beneficio de tratar de ser como Cristo es que la gente ve una diferencia en ti. Muchos me han dicho que he cambiado, mi actitud ha cambiado y que mi forma de ser ya no es oscura. Estoy agradecida por mis padres porque lucharon para mantenerme fuera de problemas y por las personas que Dios puso en mi vida para ayudarme a conocerlo. Todavía me esfuerzo constantemente por tomar mejores decisiones, pero sé que aunque falle, soy aceptada por Dios. Amén. Qué testimonio más poderoso, ¿no? Lisbeth habla del amor de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia y la misericordia en su vida. Ella habla de una vida transformada. Ella habla de una vida que antes era oscura y ahora es luz. Amén. Lisbeth también habla, y esto para mí es increíble. Nosotros trabajamos con Lisbeth, ella venía a la iglesia y poco a poco, tomó un tiempo, pero poco a poco fuimos viendo un cambio en su vida, poco a poco. Pero fue la familia Gutiérrez, fueron las vasijas de barro que el Señor utilizó en ese momento difícil para que Lisbeth entregara su vida al Señor. Ellos son un ejemplo de reflejar la gloria de Dios y son un ejemplo que transformó la vida de Lisbeth. Y ella dice, hoy en día, I still struggle, siempre trato y siempre es difícil tomar decisiones correctas. Sí, esa es la vida, siempre va a seguir siendo difícil. Pero ella dice, pero ser más como Cristo, reflejar la gloria de Dios en mi vida, hace un cambio en mí. Y ya no soy oscura, ya no tengo oscuridad en mi vida, hay luz en mi vida. Hay luz en mi vida. Ahora ella es una vasija más de barro que se convierte para reflejar esa gloria y ya lo está haciendo. Amén. Si no conoces a Dios todavía, si no lo has invitado, si no lo has dejado vivir en tu corazón, tú puedes ser esa persona hoy, tal y como Liz rindió su vida a Él. Tal y como Liz, sin importar todas las cosas que ella hacía antes, llegó un momento en el cual le pidió perdón a Dios y entregó su vida a Él. Ese puede ser tú hoy. Tú puedes conocer personalmente al Dios del que hablamos antes, al Dios de los 19 atributos. Tú lo puedes conocer personalmente y tú puedes invitarlo a vivir en tu vida y por medio del Espíritu Santo convertirte en una vasija que refleje su gloria y lo puedes hacer hoy.
El otro ejemplo que vimos fue el ejemplo de un rey que lo tuvo todo. Y cuando su corazón se enorgulleció, se llenó de pride, orgullo, se llenó de soberbia, se llenó de las cosas que él estaba haciendo y su poder enalteció, ¿qué pasó? Terminó. Y todo aquello que hizo quedó. Y él se fue a la tumba, murió y el hijo entró. El ejemplo de rey Usías es un ejemplo para las personas que en vez de reflejar la luz de Dios, se creen sus propias estrellas. El rey se llenó de gloria y de poder, y esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tal vez usted, como Liz, ha visto la gloria de Dios por medio de la creación. Tal vez ha visto las personas de la iglesia, pero no ha rendido su vida a Dios. Este Dios del que hablamos nos amó tanto, te ama tanto a ti y a mí, que mandó a su Hijo a pagar en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Su Hijo tomó todos los pecados en la cruz, pero ¿sabe qué? Él resucitó, venció a la muerte y hoy te ofrece vida nueva. En un momento vamos a pasar, el pastor va a pasar y vamos a hacer una oración, pero también los quiero dejar con esto. Si ya has aceptado a Dios y ahora tienes tal vez un entendimiento un poquito mejor de lo que es la gloria de Dios, y ahora tal vez entiendes un poquito más la magnitud y la responsabilidad que tenemos de ser vasijas con que contenemos un gran tesoro. Dice el versículo, somos vasijas que contenemos un gran tesoro. Nuestra responsabilidad, ser luz, mostrar la belleza, mostrar la perfección de ese Dios, de vivir para Dios, de vivir para darle gloria a Él. Examina tu corazón. ¿Hay algo que se está interponiendo en este momento para que tú estés viviendo de la manera que Dios quiere? ¿Estás sinceramente reflejando la luz de Dios? ¿O estás siendo como el rey? ¿Está habiendo erosión en tu vida? ¿Estás yendo a la deriva? ¿O estás caminando con el Señor? Este es el momento. Si estás apartado de Él, este es el momento en el que puedes decirle al Señor: ya no quiero seguir más con eso. Quiero caminar contigo, quiero darte a ti toda la gloria, quiero ser representante tuyo, quiero que mi luz brille en la vida de otros, que mi luz refleje tu gloria, que mi testimonio, que mi vida, que mis acciones, que mi carácter puedan reflejarte a ti y que la gloria sea solo tuya, hoy y por el resto de mis días.